Y como cada miércoles nos encontramos en esta mesa y en este programa con la doctora Marta Peiró. Bienvenida, doctora. Hola, Eva, ¿cómo estás? Ya saben ustedes que la doctora Marta Peiró es la responsable del área de cirugía de la clínica Peiró Herrero, que se encuentra en la calle Ingeniero Joaquín Benlloch número 43 Bajo, en Valencia. Ya saben también ustedes que pueden pedir una cita en el 963163627 o simplemente pasarse por un blog fantástico que se llama sonrisaespectacular.com, y ahí encontrarán un apartado en el que también pueden pedir una cita. El servicio de atención al paciente se pondrá de inmediato en contacto con ustedes. Doctora, hoy vamos a deshacer líos, como se suele decir. Vamos a aclararle a los oyentes, porque mucha gente no lo entiende, las diferencias que existen o lo que son las prótesis fijas, puentes e implantes dentales. Muy bien, sí, la verdad es que son tantos conceptos y la verdad es que son todos bastante técnicos. Entonces llega un momento en el que el paciente se hace un pequeño lío, ¿no? Entonces le estás hablando de un implante y no entiende muy bien, ¿pero eso del implante qué? ¿No? Entonces, pues bueno, pues vamos a ver si el programa de hoy ayuda pues a resolver esas pequeñas dudas que podamos tener el público en general. Seguro que sí. Pues bueno, mira, cuando hablamos de un implante, digamos que es la parte más básica, ¿no? Un implante dental es una raíz. Cuando se pierde un diente, pues un diente consta de dos partes. Una, la raíz, que es la parte del diente que va dentro del hueso, y por otra parte la corona, que es la parte del diente que se ve cuando nos reímos. Entonces, cuando nosotros tenemos que reposicionar un diente que se ha perdido, pues lo que hacemos es colocar primero una raíz artificial. Esta raíz artificial es el implante de titanio. Entonces, esto va a quedar siempre sumergido dentro del hueso. Es decir, que el implante, una vez esté ya colocada la funda, el implante nunca jamás se va a ver. No se ve. ¿Vale? Entonces, es una de las partes de la rehabilitación que va a quedar oculta dentro del hueso. Entonces, por eso el paciente no se lo imagina, porque claro, es justo la parte que nunca se ve. Entonces, el implante queda integrado dentro del hueso. El cuerpo hace que crezca a su alrededor células de hueso nuevas y entonces forma parte íntegra del cuerpo. Entonces digamos que esto es lo que es un implante, que es, en resumidas cuentas, una raíz artificial de titanio. Ajá. Y vamos ahora con los puentes. ¿Qué son? Ahora, entonces, sobre un implante, nosotros vamos a confeccionar pues una rehabilitación. Entonces, podemos hacer sustituir un diente unitario, es decir, un diente único que se ha perdido, sobre el cual colocaremos una corona. Esto es una corona unitaria, ¿no? Un único diente. O bien puede ser, por ejemplo, que haya sucedido que se hayan perdido varias piezas dentales, por ejemplo, 3 piezas dentales. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir estas 3 piezas dentales por implantes, pero no vamos a colocar un implante por cada diente que se ha perdido, sino lo que vamos a hacer es, si por ejemplo faltan 3, colocaremos 2 implantes en los extremos y después sobre estos 2 implantes colocaremos 3 fundas. De ahí la palabra puente. Exactamente. Esto es lo que se considera un puente, porque tenemos, igual que los puentes de los ríos, pues un pilar anterior, un pilar posterior y después una de las fundas que irá soportada por estas 2 fundas que van ancladas en los implantes, ¿vale? Entonces eso es lo que se considera un puente, algo que queda, digamos que voladizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una rehabilitación de un maxilar completo, nosotros no sustituimos todos los dientes que se han perdido, sino, por ejemplo, arriba colocaríamos entre 6 y 8 implantes y sobre estos implantes iríamos construyendo puentes hasta hasta colocar todos los dientes que se han perdido en toda la arcada. Uh-huh. Y si hablamos de prótesis fijas, ¿qué es lo que tiene que entender el oyente? Una prótesis fija es la prótesis que el paciente no se puede quitar, ¿vale? Entonces, cuando sustituimos dientes, podemos hacerlo mediante implantes o mediante las prótesis convencionales. Entonces, dentro de las prótesis convencionales tenemos las que van ancladas en dientes, pero que pueden ser también fijas o de quita y pon. Es decir, nosotros podemos utilizar un aparato de quita y pon, de esos que llevan ganchitos y que van anclados en los dientes que quedan en boca. Esto es lo que se llama una prótesis removible, es decir, que el paciente la puede remover, se la puede quitar. Ajá. Entonces, después de cada comida, el paciente se lo quitará, limpiará su prótesis, cepillará sus dientes y después se volverá a colocar la prótesis. Cuando hablamos de prótesis fija, ya sea sobre dientes o ya sea sobre implantes, estamos hablando de dientes que el paciente nunca se puede quitar. Uh-huh. Es decir, que van anclados de forma fija sobre los implantes o sobre los dientes.
Entonces, cuando nosotros colocamos una prótesis fija, por ejemplo, en un diente natural, pues las típicas fundas, ¿vale? Sí. Nosotros recubrimos un diente con una funda de porcelana, por ejemplo, porque es un diente que está muy deteriorado, o un diente que necesitamos pues cambiarle la forma. Eso es lo que se llama una prótesis fija sobre un diente. Y lo que hemos comentado antes de un implante unitario con su funda o un puente sobre implantes, eso es lo que se llama prótesis fija sobre implantes. En cualquier caso, estas técnicas que se aplican cotidianamente en la clínica Pedro Herrero tienen muchísimas ventajas y son técnicas que han mejorado mucho con el paso de los años. Hoy en día son prácticas habituales, ¿no? en la clínica. Sí, vamos a ver ahora. Yo siempre les explico a los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de algún tema de implantes, sobre todo, que todavía la palabra implantes para algunos pacientes les rechina mucho en los oídos porque... Todavía creo que se imaginan que es algo como... Muy aparatoso, ¿no? Muy doloroso sobre todo, ¿no? Entonces yo siempre les explico que es algo que ya forma parte de la práctica diaria en una clínica. Entonces igual en un gabinete estamos haciendo una limpieza, en otro gabinete estamos haciendo un empaste y en otro gabinete estamos haciendo un implante y muchas veces tardamos mucho menos en realizar un implante que un empaste que sea muy complicado. Es decir, que realmente ya no podemos medir, ¿no? El que la colocación de un implante sea peor que realizar un empaste cuando realmente muchas veces el tiempo de tratamiento es inferior, el posoperatorio es prácticamente nulo y el paciente puede salir de la clínica y una vez la anestesia ha pasado el efecto puede seguir haciendo una vida totalmente normal. Es increíble cómo ha avanzado la ciencia y la técnica que se aplica en estos casos. Tenemos que decirle a los oyentes que se quite la palabra miedo y dolor de la cabeza, porque hoy en día acudir al dentista no significa que vayamos a tener que sufrir ni el posoperatorio en caso de que nos tengan que hacer un trabajo complicado, porque no existe prácticamente ya esa agresividad que existía antaño cuando se realizaban este tipo de tratamientos, con lo cual el miedo hay que apartarlo, ¿no? No, y aparte es que también en los casos en los cuales, por ejemplo, hay que realizar una rehabilitación, que es un tratamiento pues que necesita de mucha más complejidad, nosotros ya estamos también estableciendo una serie de pautas de medicación antes, durante y después del tratamiento que realmente hacen que ese posoperatorio se minimice al máximo. Pero ya no solamente en odontología, en medicina en general, cuando se realiza por ejemplo, una intervención de una prótesis de cadera, al día siguiente estamos viendo que las personas están empezando a caminar. Es decir, que en medicina, con todo el avance de las técnicas y además con todo el avance de la farmacología en general, tenemos muy, muy controlado el tema de la inflamación, el tema del dolor posoperatorio, el tema de la rehabilitación, con lo cual en general hay que quitarse un poco ese miedo, ¿no? de la medicina un poco de antaño, en el cual los posoperatorios eran muy aparatosos. Muy aparatosos, había que tener un tiempo ahí de paciencia para la recuperación. No hay que tener miedo y los resultados son espectaculares. Exactamente. La vida cambia absolutamente cuando se rehabilita una boca con este tipo de técnicas y se recupera esa lozanía y esa juventud dental que todos deseamos y que nos quita años físicamente, también hay que decirlo, que una boca perfectamente rehabilitada y con un buen trabajo nos quita un montón de años de encima. Sí, lo importante sobre todo es poder recuperar las ganas de comer, por ejemplo, y de tener una vida social totalmente normal, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de cosas básicas, porque comer tenemos que comer todos los días, ¿no? Entonces, cuando estamos realizando una rehabilitación en boca, ya sea con implantes, ya sea con prótesis fijas sobre dientes, cualquier tipo de rehabilitación que sea la adecuada para el paciente le va a proporcionar muchísima mejor calidad de vida. Entonces lo interesante es que el paciente pues bueno, se quite ese miedo al dentista, ¿no? y que sepa que siempre va a haber una técnica indicada para su caso en concreto. Pues vamos a animar a todos los oyentes que nos estén escuchando que no lo duden ni un momento y se pasen por la clínica Pedro Herrero. Se encuentra en la calle Ingeniero Joaquín Benlloch número 43 Bajo en Valencia. Pueden pedir una cita en el siguiente teléfono 963 16 36 27 o rellenar el formulario de consulta en sonrisaespectacular.com y el servicio de atención al paciente se pondrá inmediatamente en contacto con ustedes. Doctora, un placer. Igualmente, Eva. Hasta la semana que viene. Hasta luego.